Este es el poder de Dios. Prepárense. En medio del abrasador desierto, donde la esperanza se mezcla con el polvo del camino y los días se tornan eternos bajo un sol inclemente, el pueblo de Israel se encuentra frente a su prueba más feroz. Tras escapar milagrosamente de Egipto, guiados por la fe y por el incansable liderazgo de Moisés, ahora deben enfrentar una amenaza que no viene del mar ni del hambre, sino de hombres armados con odio, los amalecitas. Un enemigo despiadado se aproxima, sediento de sangre, decidido a borrar del mapa a un pueblo que apenas comienza a soñar con la libertad. En este momento de extrema vulnerabilidad surge un joven guerrero, Josué, que por primera vez cargará con el peso de liderar a su gente en batalla. Pero no estará solo. En lo alto de una colina, Moisés alza su bastón hacia el cielo, invocando un poder invisible que puede cambiar el curso del destino. El conflicto es urgente, la fe es la última arma, y cada segundo puede significar vida o muerte. Esta es la historia de cómo unos brazos cansados, sostenidos por la lealtad y la fe, se convirtieron en el eje de una victoria milagrosa, y de cómo un pueblo entero entendió que, incluso en medio de la guerra, la verdadera batalla siempre se libra en el corazón. Antes de comenzar esta poderosa historia, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos emociona saber hasta dónde llegan estos mensajes de fe, y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento para suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de las historias que tocan el corazón y fortalecen el alma. Vamos juntos en este camino. El amanecer había comenzado a pintar el cielo con pinceladas anaranjadas y violetas cuando el campamento de los israelitas despertó con una calma engañosa. A lo lejos, el viento arrastraba el olor seco de la arena, mezclado con el aroma tenue del pan sin levadura que algunos preparaban con las últimas provisiones. El pueblo, todavía marcado por el peso de la esclavitud en Egipto y el miedo reciente al hambre y la sed, intentaba adaptarse a la incertidumbre del desierto. Las mujeres recogían agua en vasijas de barro, los ancianos oraban en silencio y los niños jugaban entre las tiendas, sin saber que ese sería su último día de inocencia. Nadie imaginaba que, más allá del horizonte, avanzaba una sombra hostil, el ejército de Amalek, sin previo aviso, sin declaración, sin misericordia. Solo una cosa mantenía la paz en aquel instante: la fe ciega en que Dios, quien había abierto el mar para ellos, no los abandonaría ahora. Pero esa fe sería puesta a prueba de una forma que ninguno había previsto. Moisés, desde su tienda, observaba el cielo, sintiendo una presión en el pecho. Era como si el universo entero le susurrara que el momento se acercaba, un momento que cambiaría para siempre la historia de su pueblo. El primer grito no vino de un guerrero ni de un centinela, sino de una madre que vio desde lejos las primeras siluetas negras moviéndose entre las dunas. A medida que el sol ascendía, lo que parecía una ilusión óptica se transformó en una visión aterradora. Cientos de hombres montados a caballo, cubiertos con pieles oscuras, lanzas en mano y ojos llenos de odio. Eran los amalecitas, descendientes de Esaú, endurecidos por generaciones de rencor y sedientos de conquista. No venían por territorios ni por riquezas, venían por sangre. Su objetivo era claro: destruir a Israel. El primer ataque fue despiadado. Se lanzaron contra los rezagados, los ancianos, los niños que caminaban al final del campamento. Fue un golpe calculado, cruel y sin alma. Los gritos se elevaron al cielo, mezclados con el sonido del acero rasgando la carne y del llanto de los que perdían a sus seres queridos sin entender por qué. Moisés, al escuchar el alboroto, salió de su tienda y vio el humo elevándose. Su rostro se endureció, y en ese instante supo que no podían huir. Esta vez no habría mar que se abriera ni maná que descendiera del cielo. Esta vez
tendrían que pelear. No era solo una guerra física, era una guerra espiritual, una lucha por la supervivencia de una promesa. La angustia se extendía como fuego entre las tiendas mientras los supervivientes del primer ataque llegaban al corazón del campamento, arrastrando consigo el peso del horror en los ojos. Los rostros estaban pálidos, cubiertos de polvo y sangre, y los lamentos se mezclaban con oraciones quebradas. Algunos clamaban a Dios con desesperación, otros gritaban el nombre de Moisés, buscando en él una esperanza que apenas lograba sostenerse. Moisés, rodeado por Aarón y Hur, se mantuvo firme, pero en su interior la tensión le comprimía el alma. Sabía que el pueblo necesitaba dirección, una señal de que no estaban solos. Levantó las manos y pidió silencio. El clamor se fue apagando, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Con voz fuerte, proclamó que Dios no los había traído hasta allí para morir, que la batalla sería del Señor, pero también de ellos. Fue entonces cuando muchos entendieron que la fe no era pasiva, que creer también era luchar. Las lágrimas se convirtieron en rabia contenida, en coraje, en una determinación silenciosa que empezó a recorrer el campamento. Y aunque el miedo seguía presente, algo más fuerte comenzaba a nacer: la voluntad de resistir. Era el despertar de un pueblo que, hasta entonces, solo había conocido la esclavitud y la huida. Ahora debían decidir si eran dignos de la libertad que tanto habían soñado. El crepúsculo se extendía sobre el campamento de Israel con tonos violáceos y naranjas que parecían diluirse en el polvo del desierto. La batalla se acercaba y cada momento de calma era engañoso, un susurro antes de la tormenta. En medio de las tiendas, bajo el tenue resplandor del ocaso, el aire estaba cargado de inquietud y esperanza a la vez. Los niños, ya acostumbrados al miedo reciente, se acurrucaban junto a sus madres. Los hombres jóvenes limpiaban sus armas con manos temblorosas. Los ancianos oraban, sus rostros delineados por el cansancio de la huida y la espera. Y allí, junto a las tiendas más alejadas, caminaba Josué, joven siervo de Moisés, su mirada reflejando el fuego de una determinación silenciosa. No era un guerrero nacido en batallas, pero había demostrado algo más profundo: raíz de obediencia, coraje latente y una fe que no se rendía frente al caos. Moisés, cuyo bastón ya había sido testigo del mar que se abrió y del maná que descendió, sabía que esta vez no bastaría solo una señal milagrosa. El pueblo necesitaba liderazgo humano, un nombre al que aferrarse, alguien que mostrara el camino, además del poder divino. Y esa noche, él caminó hacia Josué, lo encontró junto a la hoguera donde unos pocos hombres afilaban sus lanzas y discutían el miedo. Con voz grave, Moisés dijo: «Te he visto, Josué. Vi cómo te quedaste cuando los otros huyeron. Vi cómo cargaste a hombres heridos, cómo les hablaste de esperanza. Mañana saldrás al frente, irás delante de este pueblo, elegirás a los hombres que lucharán. Yo estaré en el monte, alzando el bastón de Dios». Josué sintió el peso del llamado eclipsar su aliento. No era solo la batalla lo que esperaba, era la promesa, el futuro de un pueblo pequeño que vagaba, la fe vacilante que necesitaba sostén, y al asentir, su alma dio un paso hacia algo más grande que él. Esa noche, mientras el viento levantaba finas partículas de arena que danzaban en el haz de luz de las lámparas de aceite, Josué no durmió realmente. Caminó entre las filas de tiendas, tocando el hombro de un hombre mayor que temblaba, poniendo la mano en el brazo de un joven sin experiencia, inhalando el olor del cuero de las sandalias y el sudor de la expectativa. Habló sin discursos largos, pero con palabras directas del corazón. Mañana no peleamos por venganza, aunque el dolor que sentimos es real. No peleamos solo para defender lo que somos, sino para defender lo que prometimos ser. Cuando comenzaron los gritos, algunos huyeron, otros se quedaron paralizados, pero nosotros levantaremos la mirada.
lucharemos por nuestras hijas, por nuestras familias, por la libertad que el Señor nos dio. Si caemos, que sea de pie, con el nombre del Señor en nuestros labios. Si vencemos, que sea para que todos sepan que Él está con nosotros. Sus palabras calaron hondo. Hombres que apenas sostenían su lanza, enderezaron el cuerpo. En los ojos de los jóvenes se encendió una luz nueva, responsabilidad. Cuando el sol comenzó a levantarse al día siguiente, la batalla ya estaba en el aire. Josué había formado a los grupos, había distribuido lanzas y escudos improvisados, había rezado en silencio por cada hombre. El campamento respiraba tensión. En la colina más alta, Moisés, con los brazos alzados, sujetaba su bastón contra el cielo como una señal viva de esperanza y combate. Cada rayo del sol que tocaba ese bastón parecía electrificar el aire del desierto. Josué, al frente de los soldados, caminó hacia esa colina. Sintió bajo sus pies la arena moviéndose, como si el desierto también estuviera consciente del momento histórico que se acercaba. El ejército de los atacantes apareció en el horizonte. Hombres montados, lanzas erguidas, gritos de guerra que rompían el silencio antes de que pudiera formarse. Josué inspiró hondo. Recordó las promesas, la mirada de Moisés, el susurro del viento que tanto había acompañado su vigilia. Y en ese pulso ya no era solo un joven siervo, era líder, era esperanza. Levantó la voz. Hombres de Israel, hoy no peleamos solos. El Señor de los cielos está con nosotros. No miren solo al enemigo. Miren adelante. Miren la cima de la colina donde mi maestro sostiene su bastón. Allí está la señal. Allí está nuestra fe. Y allí estará nuestra victoria. La lanza que tenía en mano se alzó. Su voz resonó. Y un escalofrío recorrió las flechas que se tensaban, los escudos que se ajustaban, los corazones que latían. Mientras las tropas avanzaban hacia el campo, Josué escuchó el retumbar de cascos, el chocar del metal, el grito de los que corrían. El aire caliente parecía arder en la garganta y el polvo levantado impedía ver los rostros claridad. Pero él no apartó la mirada de la colina. Sabía que esa cima era más que un punto geográfico, era su ancla, su señal. Si su maestro bajaba los brazos, el enemigo avanzaría. Si los alzaba, la victoria sería posible, y la responsabilidad le cayó como tormenta y como luz. Él debía ganar sin la espada aún alzarse. Su liderazgo comenzaba antes del combate, y en ese instante, en que todo el futuro lo observaba, Josué sintió algo cambiar dentro de sí. No era ya el muchacho que había ayudado en el campamento. Era un soldado de la libertad, ungido por la fe, respaldado por la voz de Moisés y por el silencio expectante de un pueblo. Mientras los guerreros chocaban y el polvo y el grito mezclaban su sinfonía, él avanzaba, no solo con lanza en mano, sino con decisión en el alma. Aun cuando el sol quemaba sus espaldas, aun cuando la arena se adhería al sudor de su frente, él permanecía erguido, el eco de la promesa resonando en su pecho. La elección de Josué no era solo para una batalla, era para toda una generación. Y cuando el choque final se acercaba, él supo que su papel era mucho más que dirigir un ejército. Era ser espejo de la fe que Moisés levantaba con cada brazo extendido al cielo. Mañana podría caer. Hoy se levantaba, y el campamento bajo su mirada se alzó con él. El amanecer había roto por completo la penumbra del desierto, y con cada rayo de sol que descendía sobre la arena, el calor parecía anunciar la furia de lo que estaba por venir. Desde la cima de una colina pedregosa, Moisés se preparaba para ocupar un lugar que no era de combate físico, pero sí de guerra espiritual. A su lado subían con paso firme Aarón, su hermano de sangre y de propósito, y Hur, un hombre sabio y respetado entre las tribus. No llevaban espadas ni escudos, sino algo mucho más poderoso, el bastón de Dios. Aquella vara de madera que había tocado el Nilo para convertirlo en sangre, que había golpeado la roca para hacer brotar agua, que se alzó ante el mar para abrirlo de par en par. Ahora, ese bastón sería el vínculo entre la fe del pueblo y el poder del cielo. Moisés lo sabía. No era su fuerza lo que determinaría el curso de la batalla, sino su obediencia. Y eso pesaba más que cualquier carga física. Con el aliento agitado por la subida, Moisés
llegó a la cima. El viento golpeaba su rostro con ráfagas secas, y desde allí podía ver todo el valle, como un tablero donde las piezas comenzaban a moverse. Las tropas de Josué ya estaban en formación, alineadas con una disciplina que desafiaba su inexperiencia. Al frente, el joven líder sostenía su lanza como si fuera parte de su cuerpo, firme, enfocado, sabiendo que cientos de ojos dependían de sus decisiones. A la distancia, los amalecitas se aproximaban como una ola oscura, agresiva, gritando con violencia, seguros de una victoria rápida ante un pueblo que apenas aprendía a luchar. Pero en lo alto de aquella colina, una figura solitaria alzaba los brazos al cielo con un bastón entre sus manos. Y eso cambió todo. Cuando Moisés levantó el bastón, no fue simplemente un gesto simbólico, fue un clamor silencioso que rompió los cielos. Fue la declaración de que esta no era solo una batalla entre hombres, sino un enfrentamiento entre el propósito de Dios y las fuerzas que pretendían frustrarlo. Y entonces ocurrió algo que dejó sin aliento a quienes lo vieron desde abajo. Los hombres de Israel comenzaron a avanzar, a ganar terreno, a luchar con una fuerza que no era natural. Cada movimiento de Moisés era reflejado en el campo. Cuando sus brazos estaban alzados, el ejército hebreo dominaba. Cuando por el peso del bastón los brazos caían, los amalecitas contraatacaban con furia. El campo de batalla se convirtió en un espejo de lo espiritual y la colina en el epicentro del milagro. Pero la carne es frágil y el tiempo implacable. A medida que el sol ascendía en el cielo y el calor quemaba sin piedad, los brazos de Moisés comenzaron a temblar. El bastón pesaba como plomo, y aunque su alma deseaba mantenerlo en alto, sus músculos gritaban por descanso. Cada vez que sus brazos descendían, como si el cielo mismo se retirara, los amalecitas tomaban fuerza y empujaban con violencia. Moisés jadeaba, sudaba y por momentos sentía que no lo lograría. Fue entonces cuando Aarón y Hur entendieron lo que debían hacer. No bastaba con acompañar, debían sostener. Con un solo gesto que quedaría marcado en la historia, colocaron una piedra para que Moisés se sentara. Y luego, uno a cada lado, alzaron sus brazos con él, sosteniéndolos firmes hacia el cielo. 3 hombres, un bastón y una fe que no se rendía. Y con ese acto de unidad, la batalla cambió para siempre. Desde abajo, Josué alzaba la mirada entre embestidas, y cada vez que veía el bastón en alto, encontraba fuerza donde no la había. Golpeaba con firmeza, gritaba con autoridad, y lideraba como si el viento mismo le empujara. El polvo del combate envolvía a todos, pero en sus ojos la cima de la colina era faro, era promesa. En ese día, Josué no peleaba solo con hombres, peleaba con la certeza de que el cielo estaba del lado de quienes confiaban en la voluntad de Dios. Y mientras Aarón y Hur, sudorosos y tensos, no soltaban los brazos de Moisés, el bastón parecía arder con una luz invisible, como si cada segundo que se mantenía alzado fuera una lanza más en manos del pueblo, una protección más sobre sus espaldas. Pasaron horas, el sol cruzó el cenit, las sombras se desplazaban lentamente y el campo se teñía de sangre y gloria, pero en ningún momento el bastón cayó por completo, ni cuando los brazos de Moisés se entumecieron, ni cuando sus labios se secaron, ni cuando sus ojos se nublaban por el cansancio. Porque no era solo él quien sostenía ese símbolo, era la comunidad, era la hermandad, era la fe compartida. Y eso transformó una simple rama de madera en el arma más poderosa del desierto. No cortaba carne, pero partía el miedo. No hería enemigos, pero hería la duda. Y con cada minuto que pasaba, el pueblo de Israel entendía que la victoria no vendría de la espada, sino del cielo que respondía a unos brazos alzados por amor, por fe y por compromiso. Cuando la batalla comenzó a inclinarse definitivamente a favor de Israel, cuando los gritos de los amalecitas empezaron a apagarse y la línea enemiga cedía ante la fuerza de una determinación imparable, Moisés, agotado pero firme, supo que el bastón había cumplido su propósito. No era él quien daba la victoria, era Dios.
pero su parte era alzarlo, sin rendirse, sin mirar el cansancio, sabiendo que en la obediencia estaba el milagro. Y ese día, desde la cima de una colina anónima, se escribió una de las mayores lecciones que Israel jamás olvidaría. Cuando los brazos del líder se elevan en oración y los suyos lo sostienen, no hay enemigo que pueda resistir. La victoria nace donde la fe se sostiene entre hermanos. El sol del desierto no perdona. A medida que las horas avanzaban, el cielo se convertía en una cúpula de fuego que caía sobre el valle de batalla sin tregua. La arena ardía bajo los pies y el aire caliente hacía temblar el horizonte como si el mismo paisaje estuviera a punto de derretirse. En ese infierno abrasador, el esfuerzo se cobraba su precio. El sonido de las espadas chocando, los gritos de guerra y los clamores por ayuda formaban una sinfonía caótica. Pero mientras el combate rugía abajo, en la cima de la colina, se libraba otra batalla, silenciosa y crucial, la de la resistencia espiritual. Moisés, con los brazos alzados y los ojos fijos en el cielo, sentía cómo el bastón, ese símbolo de fe y autoridad, se volvía cada vez más pesado, no por su peso físico, sino por la carga invisible de cientos de vidas que dependían de su firmeza. Los músculos de sus hombros ardían. Cada segundo se sentía como una eternidad, cada latido como un martillo golpeando sus nervios. Intentó ajustar el agarre, cambiar el ángulo, mover los pies, pero nada aliviaba el dolor que trepaba por sus brazos como llamas consumiendo la carne. Una y otra vez los bajaba sin querer por mero agotamiento y una y otra vez veía cómo los enemigos cobraban fuerza en el campo. Era una conexión directa, instantánea y aterradora. Cada centímetro que el bastón descendía se traducía en la caída de un guerrero hebreo, en el avance brutal de los amalecitas, en el grito de un herido. Y Moisés entendía que no podía ceder, que no importaba cuánto doliera, debía sostenerlo, porque cuando sus brazos caían, el pueblo caía con ellos. Nunca antes había sentido el peso de su llamado de manera tan física, tan literal. No se trataba solo de guiar con palabras, ahora debía resistir con el cuerpo. Aarón y Hur lo observaban con creciente preocupación. Veían cómo la frente de Moisés estaba empapada en sudor, cómo sus piernas temblaban, cómo apretaba los dientes para no gritar. Entonces, sin decir una palabra, se miraron y actuaron. Buscaron una gran piedra plana y la colocaron tras él. Moisés, exhausto, se dejó caer sobre ella con dificultad, pero el bastón seguía alzado, y con cada segundo el desafío aumentaba. Fue en ese momento que ocurrió uno de los gestos más poderosos de toda esta historia. Aarón se colocó a su derecha, Hur a su izquierda, y sin pedir permiso, sin esperar órdenes, sujetaron los brazos de Moisés y los mantuvieron en alto con él. Era más que apoyo físico, era pacto, era unidad, era una imagen viva de lo que significa ser un pueblo que no deja que su líder caiga solo. Con sus brazos sostenidos, Moisés pudo respirar con más calma. Su mirada, aunque cansada, se volvió a enfocar en el campo de batalla. Lo que vio le arrancó una lágrima. Josué, cubierto de polvo y sangre, liderando con una fiereza que parecía sobrenatural. Los hombres luchando hombro a hombro, empujando al enemigo hacia atrás, ganando terreno centímetro a centímetro. Ya no era solo una batalla de cuerpos, era una manifestación abierta del poder de Dios, respondiendo a la fe que no se rinde. Cada segundo que el bastón permanecía en alto era como una flecha lanzada desde el cielo, atravesando el corazón del enemigo y fortaleciendo al más débil. Era como si el bastón invisible que realmente se levantaba fuera el de la esperanza colectiva. Y allí permanecieron los tres, firmes como un solo cuerpo: Moisés, Aarón y Hur, unidos no solo por sangre o amistad, sino por la misión sagrada de sostener el propósito de Dios. Ninguno de ellos hablaba,
no hacía falta. El silencio estaba lleno de sentido. En lo profundo sabían que no se trataba solo de ganar una batalla física. Lo que estaba en juego era mucho más grande. La fe del pueblo, la memoria de un Dios que cumple promesas, la herencia de una nación que todavía no tenía tierra, pero ya tenía propósito. Y mientras sus brazos seguían alzados, el cielo permanecía abierto, enviando fuerza, estrategia y valentía a cada soldado que luchaba abajo. En ese momento, el tiempo parecía detenerse. Los rostros curtidos por el sol, el bastón desgastado por los años, las manos temblorosas aferradas con determinación. Era una escena sagrada, una imagen que ningún poeta podría describir del todo, que ninguna canción podría captar con justicia. Era el retrato de una verdad eterna. A veces, la mayor fuerza no está en quien pelea con espada, sino en quien se niega a rendirse, aun cuando sus brazos ya no responden, y en quien se atreve a sostenerlos. El calor ya no era solo una sensación, se había convertido en un enemigo más, invisible, implacable. El sudor corría por la frente de Moisés como ríos silenciosos, se mezclaba con el polvo y dejaba rastros de sal en su rostro curtido por los años. Sin embargo, sus ojos no parpadeaban. Desde aquella colina, su mirada seguía fija en el campo de batalla donde Josué y sus hombres luchaban con todo lo que tenían y con lo que no. A su derecha, Aarón. A su izquierda, Hur. Ninguno se quejaba. Ninguno preguntaba cuánto tiempo más. Simplemente estaban ahí, firmes, cada uno sosteniendo un brazo de Moisés, como si fuera una columna del templo más sagrado, porque sabían que en ese momento sostener los brazos del líder no era una tarea menor, era sostener al pueblo entero. La escena no era gloriosa en el sentido tradicional. No había relámpagos ni voces celestiales, no descendía fuego del cielo. Pero era, sin lugar a dudas, uno de los momentos más poderosos que la historia de Israel recordaría. Aarón, hermano de Moisés, conocía bien el peso del llamado divino. Él había sido la voz cuando Moisés no podía hablar. Había sido el puente entre el liderazgo y el pueblo, y ahora, con sus manos callosas aferradas al brazo tembloroso de su hermano, comprendía que el liderazgo también se ejercía en el silencio, en la lealtad, en el acto humilde de sostener sin protagonismo. Hur, por su parte, no tenía la sangre de Moisés, pero sí su respeto. Era un hombre sabio, confiable, que entendía que el verdadero poder no siempre está en el frente de batalla, sino en el apoyo silencioso que hace posible la victoria. Cada minuto que pasaba era una eternidad. Los brazos de Moisés se endurecían, pero ya no temblaban tanto gracias al soporte constante de sus compañeros. Las piedras bajo sus pies parecían fundirse con la tierra, como si la colina misma estuviera siendo testigo del pacto que se sellaba con sudor, fe y resistencia. En el valle, Josué lideraba con renovada fuerza. Sus movimientos eran más certeros, sus hombres más unidos. Cada mirada que lanzaban hacia la cima les recordaba que no estaban solos, que había un bastón en alto que representaba su causa, que 3 figuras resistían para que ellos no perdieran el rumbo. La imagen era tan poderosa que incluso los enemigos, los amalecitas, comenzaban a dudar. Algunos frenaban al ver la determinación de los hebreos, otros retrocedían al sentir que algo invisible, algo más grande que ellos, estaba del lado de Israel. Mientras tanto, Aarón y Hur no soltaban, cambiaban ligeramente de posición, redistribuían el peso, apretaban con más fuerza cuando sentían que Moisés desfallecía, pero jamás lo dejaron caer. No se trataba solo de apoyo físico, se trataba de cargar juntos la fe de todo un pueblo, de compartir el peso del llamado, de vivir el liderazgo como una misión colectiva. En esos momentos no había jerarquías, ni títulos, ni distancias. Eran 3 hombres, una sola causa, un solo Dios, y eso bastaba. La fuerza de Aarón no estaba en sus músculos, sino en su fidelidad sin condiciones. La fuerza de Hur no estaba en su nombre, sino en su decisión de permanecer.
Y la fuerza de Moisés no estaba ya en su cuerpo, sino en su disposición de no rendirse, aun cuando ya no podía solo. Esa sinfonía de apoyo mutuo, invisible para muchos pero esencial para todos, fue lo que mantuvo el bastón alzado mientras la batalla se inclinaba cada vez más hacia la victoria. Porque la verdadera guerra no se ganaba solo con espadas, sino con corazones que se negaban a soltarse entre sí. Y así, con el sol cayendo lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos, la colina se convirtió en altar. No uno hecho de piedras, sino de actos, de entrega, de amor fraternal. En ese día, Aarón y Hur no predicaron, no profetizaron, no lideraron con discursos, pero hicieron algo que transformó el curso de la historia. No dejaron que su hermano se cayera. Y esa elección silenciosa, invisible para muchos, fue la que sostuvo la fe de un pueblo entero. El día, que había comenzado con gritos, miedo y sangre, se encontraba en ese punto donde el sol comienza a descender y todo lo vivido parece suspendido en un instante eterno. El campo de batalla, que horas antes era un caos indomable, comenzaba a inclinarse hacia un solo lado, pero no por táctica humana ni por superioridad militar. Lo que sucedió fue algo que los hombres de Israel jamás podrían haber explicado con lógica. Fue como si una fuerza invisible hubiese entrado entre ellos, fortaleciendo sus brazos, guiando sus pasos, despertando en cada uno una valentía que no les pertenecía. Esa fuerza, sin duda, venía de lo alto. Era como si el mismo cielo hubiera decidido intervenir, volcarse del lado de aquellos que, aunque débiles, no habían soltado su fe. Los amalecitas, que en la mañana se mostraban seguros, arrogantes, sedientos de victoria, comenzaban a desconcertarse. Sus lanzas se volvían pesadas, sus caballos se agitaban sin razón, sus líderes gritaban órdenes que nadie seguía con claridad. Era como si algo, más allá del terreno o del cansancio, los estuviera confundiendo, debilitando, empujando hacia una derrota inevitable. En el rostro de cada soldado de Amalek comenzaba a dibujarse el miedo, ese que se instala en el pecho cuando uno se da cuenta de que ha entrado en una guerra más grande que uno mismo. Un terror que no nace del enemigo visible, sino del invisible, porque algo que no podían tocar, algo que no podían nombrar, estaba deteniéndolos. Josué, con el rostro manchado de tierra y sudor, alzó la mirada hacia la colina una vez más. Allí, el bastón seguía en alto, firme como una llama en medio del viento. Era imposible ignorarlo. Cada vez que lo veía, una chispa se encendía en su pecho, como si recordara que no estaba solo, que detrás de cada golpe que daba había un propósito mayor. Gritó a sus hombres con voz de trueno: «El Señor está con nosotros, no se detengan». Y ellos, agotados pero encendidos, respondieron con una fuerza renovada, como si cada palabra de Josué fuera una orden sellada por el cielo. Fue entonces cuando sucedió la volteada. De un momento a otro, como si el mismo desierto respirara distinto, los hebreos tomaron el control del terreno. Uno tras otro, los amalecitas caían, no solo por la espada, sino por el desconcierto, por el pánico. Era como si sus pies no encontraran firmeza, como si sus corazones hubieran sido vaciados de coraje. Josué aprovechó ese instante, movió a sus hombres con precisión, como si años de entrenamiento lo respaldaran. Dividió grupos, rodeó flancos, empujó hacia las piedras donde el enemigo tropezaba. Cada decisión era acertada, no porque fuera un estratega nato, sino porque la mano de Dios guiaba cada movimiento suyo como un director de orquesta invisible. Mientras tanto, en la cima, Moisés, Aarón y Hur sentían en sus cuerpos la misma tensión. Sus brazos dolían, sus músculos se endurecían, pero sus ojos se llenaban de algo más poderoso que el cansancio: certeza. La certeza de que la victoria se acercaba, que sus cuerpos, sostenidos por el compromiso y la obediencia, estaban siendo herramientas de algo sagrado. Y aunque la arena ardía y el viento les golpeaba la piel, no se permitieron aflojar ni un segundo. Porque sabían, lo sentían con todo el ser, que ese momento definiría la fe de generaciones. Conforme los rayos del sol empezaban a teñirse de dorado y las sombras se alargaban, la escena en el valle cambió por completo.
Los gritos de guerra hebreos se alzaban con fuerza. Los de Amalek se convertían en gritos de retirada. Algunos huían, otros caían de rodillas, otros simplemente colapsaban sin entender qué los había vencido. Josué, con la lanza aún en alto, dio un último paso al frente, como señal de que la tierra que pisaban no les sería arrebatada. Y en ese momento, todo el campamento, todos los ojos, todos los corazones, supieron que habían sido testigos de algo imposible. No era solo una victoria, era una intervención divina, un milagro de obediencia, unidad y fe. Cuando el último enemigo cayó o huyó, cuando el silencio volvió al campo con olor a sangre, a tierra y a gloria, Josué cayó de rodillas. No por debilidad, sino por reverencia. Alzó sus ojos al monte y allí seguían ellos, 3 figuras recortadas contra el cielo, el bastón aún en alto. No hubo aplausos, ni cantos, ni celebración, solo un silencio reverente, porque todos sabían que esa victoria no era solo suya, era de Dios. Y el bastón, sencillo y desgastado, se había convertido en el puente entre lo eterno y lo humano. Cuando el polvo comenzó a asentarse sobre el valle de batalla, lo hizo con la calma de una tormenta que finalmente se ha rendido al silencio. Los ecos de los gritos y del acero chocando se desvanecían poco a poco, dejando solo los latidos acelerados de los que seguían en pie, la respiración agitada de hombres que aún no sabían si debían gritar de victoria o llorar por los que habían caído. Entre todos ellos, Josué permanecía firme, con la lanza aún en la mano y la mirada elevada hacia la colina. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, no solo por el cansancio físico, sino por la carga emocional que lo atravesaba. No era simplemente un joven que había sobrevivido a su primera batalla, era ahora el hombre que había conducido a su pueblo hacia una victoria imposible. Y aunque no lo decía, dentro de él algo cambiaba para siempre. A su alrededor, los guerreros hebreos lo observaban. Algunos se acercaban, otros simplemente lo miraban en silencio. Ya no era el ayudante de Moisés. No era el muchacho que organizaba tiendas o escuchaba instrucciones. Era el rostro de una generación que, por primera vez, alzaba el rostro en señal de dignidad. Nadie lo eligió por votación, ni por fuerza, ni por tradición. Lo eligió el momento, lo eligió la fe, lo eligió Dios, a través de la mirada sabia de Moisés, que vio en él no lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Y ahora esa promesa se había cumplido bajo el sol sangrante del desierto. Cuando Josué bajó la mirada, la realidad lo golpeó con fuerza. El campo estaba lleno de cuerpos, algunos de enemigos, otros de hermanos. Caminó entre ellos con respeto, con el corazón encogido, deteniéndose para cubrir los rostros de los suyos, para tocar con la punta de los dedos a los que habían luchado a su lado y ya no despertarían. No había triunfalismo en él, solo una silenciosa gratitud y un compromiso que le ardía en la sangre. Esta victoria no era una meta, era un inicio, una confirmación de que el liderazgo en el pueblo de Dios no se gana por fuerza, sino por entrega. Mientras descendía del monte, Moisés lo observaba con ojos que brillaban no solo por la emoción, sino por la revelación. Josué ya no era un siervo, era un general, un futuro heredero. Aquel joven de manos ágiles y corazón puro había demostrado más que habilidad militar, había demostrado obediencia ciega, humildad profunda y un coraje que no dependía de él mismo, sino del respaldo divino. Moisés, agotado pero en paz, se permitió una sonrisa leve. No necesitaba grandes palabras. La escena delante de sus ojos era suficiente testimonio. Aarón y Hur, que aún sostenían sus propios brazos entumecidos, se miraron entre ellos y luego a Moisés. Todos sabían que algo más grande se había sellado en ese día. No era solo la caída de Amalek lo que celebraban, era la revelación de un líder que caminaría muchos años al lado del pueblo, que aprendería de Moisés, que heredaría no solo batallas,
sino el espíritu de dirección que venía del cielo. Josué no lo sabía aún, pero ese día, cuando el bastón de Dios se alzó en la cima de la colina y él lideró la carga con la mirada puesta en lo eterno, su nombre quedó grabado en el destino de Israel. Cuando finalmente Moisés y Josué se encontraron cara a cara, no hicieron falta discursos, solo un cruce de miradas cargado de significado. Moisés colocó una mano en el hombro del joven y durante unos segundos el peso de la historia pasó de una generación a otra sin palabras. Josué inclinó ligeramente la cabeza, no en señal de sumisión, sino de respeto. Sabía que todavía tenía mucho que aprender, muchos caminos que recorrer, pero también sabía que había dado el primer paso, y que ese paso había sido firme. Esa noche el campamento fue más que descanso, fue santuario. Los sobrevivientes se sentaron en círculos compartiendo pan, agua y memorias. Algunos lloraban en silencio por los caídos, otros hablaban con voz baja de lo que habían visto, del bastón que no se bajó, de los brazos que no se dieron, de la fuerza inexplicable que los empujó a resistir cuando todo parecía perdido. Josué no habló mucho. Se mantuvo cerca de Moisés, como siempre, pero algo en su porte había cambiado. Ya no caminaba como un siervo, caminaba como alguien que había visto a Dios actuar de cerca, y eso transforma, porque Josué no fue solo el vencedor de una batalla, fue el reflejo de una promesa en movimiento, el eco de una fe que, aunque probada por fuego y miedo, no se quebró. Fue desde ese día el escogido. Y el pueblo, aunque todavía sin tierra, aunque aún errante, encontró en él una señal clara de que Dios ya estaba preparando el futuro. El silencio que reinaba al amanecer siguiente no era el mismo que el del día anterior. No era un silencio tenso ni expectante. Era un silencio sagrado, el tipo de silencio que solo se encuentra después de una batalla ganada, cuando las almas están cansadas pero en paz, cuando la tierra misma parece guardar respeto por lo ocurrido. Aquella extensión del desierto, antes inhóspita y sin nombre, había sido testigo de un milagro, y aunque el viento siguiera soplando y la arena cubriera rápidamente las huellas de los combatientes, el lugar ya no sería jamás el mismo. No necesitaba monumentos ni inscripciones talladas. La fe, el sacrificio y la obediencia lo habían consagrado. Esa tierra, sin saberlo, había sido marcada para siempre por el poder de Dios y la entrega de su pueblo. Mientras los primeros rayos del sol tocaban el suelo reseco, algunos hombres comenzaron a recorrer el campo, recogiendo las armas caídas, cubriendo a los muertos, ayudando a los heridos. No lo hacían con prisa ni con miedo, lo hacían con reverencia. Habían comprendido que lo vivido no era solo un evento militar, sino un acto espiritual profundo. Cada gota de sangre derramada, cada grito de dolor, cada victoria con la espada, había sido sostenida por algo que iba más allá de su entendimiento. Era como si Dios hubiera pisado ese mismo suelo con ellos, y esa certeza les daba una nueva identidad. Ya no eran esclavos liberados. Ahora eran guerreros con propósito. Moisés descendió lentamente de la colina, acompañado por Aarón y Hur. Sus pasos eran lentos, no por debilidad, sino por el peso de lo vivido. Sus ojos escaneaban el terreno como quien observa una página escrita por el propio cielo. Cada cuerpo caído, cada lanza rota, cada herida abierta, era una línea del relato divino que había sido escrito en carne viva. Al llegar al centro del valle, Moisés se detuvo. Miró en dirección al lugar exacto donde Josué había hecho retroceder al enemigo. Allí, con las huellas aún frescas de los pies en la arena, entendió que ese no era solo el lugar de una victoria, era un altar en potencia. Mandó a llamar a Josué. El joven llegó con la armadura manchada, el rostro agotado, pero sereno. Moisés lo observó en silencio, como quien contempla una promesa cumplida. Luego alzó la voz, no como un general, sino como un profeta. Este lugar será recordado por siempre, porque no fue nuestra fuerza la que venció, sino la fidelidad del Señor. Y esta tierra será testigo eterno de que Él pelea por nosotros cuando levantamos nuestras manos, cuando no nos rendimos, cuando nos sostenemos unos a otros. Y así, en medio del valle,
entre piedras manchadas y restos de escudos, comenzó a levantarse algo nuevo, un altar. No era un monumento de gloria personal, no tenía nombres grabados ni trofeos. Era una montaña de piedras simples, colocadas una sobre otra con manos callosas, manos que habían peleado, sangrado y orado. Cada piedra representaba un acto de fe, el brazo sostenido, la lanza alzada, la oración silenciosa, la obediencia sin condiciones. Y mientras el altar tomaba forma, el pueblo comenzó a reunirse alrededor, en silencio, como si entendieran que estaban siendo parte de algo eterno. Josué fue el último en colocar una piedra. No dijo nada, solo la sostuvo un momento en sus manos, observándola como si en su superficie rugosa pudiera haber reflejado todo lo vivido. Los rostros de los caídos, el bastón en alto, la arena empapada en sudor y sangre. Luego la colocó con cuidado en lo alto del altar y bajó la cabeza. En ese acto humilde, sin palabras, se resumía el alma de todo Israel, porque lo que habían vivido no era simplemente un enfrentamiento con un enemigo, era una transformación, y esa transformación había quedado impresa en la tierra. Moisés alzó nuevamente la voz y declaró: «El Señor es nuestra bandera», y con esa frase selló el momento. Esa declaración no era solo un nombre, era una verdad espiritual. No se trataba de banderas humanas, de ejércitos o de reinos. Se trataba de que el pueblo de Dios ya no vagaba sin identidad. Tenían algo que los unía, que los guiaba, que les daba dirección, y esa dirección no era otra que la presencia divina que se manifestaba cuando la fe superaba el miedo, cuando la obediencia vencía a la duda, cuando el pueblo se convertía en uno solo bajo la mano de su Dios. Y así, aquella tierra sin nombre, reseca y olvidada, quedó marcada. No por monumentos de piedra, sino por lo invisible, por la fe vivida, por la obediencia ejecutada, por la sangre de los valientes y el poder del Altísimo. Y aunque las tormentas del desierto volverían a pasar, aunque el viento intentara borrar las huellas, esa tierra ya pertenecía a la historia eterna de un pueblo que aprendió, en carne y espíritu, que la victoria siempre comienza con las manos alzadas al cielo. Cuando el altar fue completado, no hubo aplausos, ni tambores, ni celebración ruidosa, solo el sonido del viento que seguía barriendo el polvo del desierto, como un susurro divino que envolvía todo en una calma sagrada. Moisés, con el rostro endurecido por el sol y por las lágrimas que no había derramado, se colocó frente a la estructura de piedras y extendió sus manos una vez más. Pero esta vez no lo hizo para detener la guerra, sino para consagrar la memoria. Porque en un pueblo sin raíces, donde la historia era oral y las promesas vivían más en el espíritu que en pergaminos, recordar era sobrevivir, y olvidar era morir lentamente. Así que Moisés pronunció con firmeza un nombre que no debía ser jamás enterrado por el tiempo: Yahvé Nisí, el Señor es mi bandera. Ese nombre no era solo una declaración poética o simbólica, era una afirmación profunda de identidad, de confianza, de victoria concedida por el cielo. Moisés entendía que el pueblo necesitaba más que una victoria física, necesitaba un punto de anclaje espiritual, algo que les recordara que, aunque los enemigos fueran muchos y poderosos, la verdadera fuerza no venía de ellos, sino de la cobertura divina que los sostenía. Al declarar aquel nombre, Moisés estaba escribiendo con voz y alma sobre la piedra, grabando no letras, sino propósito eterno. Porque no hay mayor legado que un nombre que dirige, protege y levanta. El pueblo se reunió alrededor del altar, cada uno con su historia, con su dolor, con su porción de fe. Los niños miraban en silencio, los ancianos lloraban con los ojos cerrados, los guerreros se arrodillaban con la espada aún manchada. Era como si todos, al unísono, entendieran que ese momento era más grande que ellos, porque no era solo una memoria para recordar, era una identidad que portarían hasta el fin de sus días. Yahvé Nisí no era un simple título, era un escudo invisible, una marca sobre cada corazón, una promesa de que, en las próximas batallas, tendrían algo más alto que una bandera de tela,
tendrían la presencia de Dios ondeando sobre ellos. Josué, que había estado observando desde la retaguardia, se acercó lentamente al altar. No traía palabras, no buscaba protagonismo, solo quería tocar con sus propias manos las piedras que habían sido testigo de su transformación. Cuando apoyó su palma sobre la roca más alta, algo se quebró dentro de él. No era dolor, era reverencia, era el reconocimiento de que había sido parte de un milagro colectivo. Moisés lo observó desde la distancia y supo que el nombre grabado ese día también quedaría impreso en el alma de Josué, quien en años venideros sería el encargado de guiar a Israel hacia la tierra prometida. Aarón y Hur también se acercaron. No buscaban reconocimiento. Sabían que su papel había sido silencioso, invisible, pero vital. Moisés los llamó y los incluyó en una oración que brotó de sus labios como manantial del alma. Dedicaron ese altar no a los hombres ni a la victoria, sino al Dios que sostiene, que responde, que pelea por los suyos. Fue una oración sin adornos, sin teatralidad, pero con un peso espiritual que atravesó el aire caliente del desierto como una espada afilada. Luego, Moisés hizo algo que nadie esperaba. Tomó una vara del suelo, no el bastón milagroso, sino un simple pedazo de madera, y la colocó junto al altar, inclinándola como se hace con una bandera. Este será nuestro estandarte invisible, dijo, no para recordar una guerra, sino para recordar quién la ganó. El gesto fue sencillo pero poderoso, porque enseñaba algo que el pueblo aún tenía que aprender muchas veces, que en cada victoria, grande o pequeña, debía haber un reconocimiento claro de quién es la fuente. Desde aquel día, cada vez que alguien pasaba por ese lugar, sabía que allí no se había ganado solo una batalla, se había sellado un pacto, se había declarado un nombre, y ese nombre no podía ser olvidado, porque no era solo una palabra, era un destino, una dirección, un recordatorio de que cuando las fuerzas fallan, cuando el enemigo parece invencible, cuando las manos se cansan y el corazón se tambalea, hay un nombre que sostiene, que levanta, que vence, Yahvé Nisí. El sol, que una vez bañó de rojo la arena con la furia de la batalla, ahora se despedía con ternura sobre el horizonte, tiñendo el cielo de oro y fuego. El día llegaba a su fin, pero no así la historia, porque lo que ocurrió en ese valle, donde hombres comunes se convirtieron en guerreros, donde un joven líder nació entre espadas y oraciones, y donde un bastón apuntó al cielo durante horas infinitas, era mucho más que un capítulo de supervivencia. Era una lección eterna, grabada no en libros ni en piedra, sino en el alma del pueblo de Dios. Y mientras el viento arrastraba el polvo y las cenizas de lo vivido, los corazones de los hombres comenzaban a comprender el verdadero significado de lo que habían experimentado. No fue el acero lo que definió la victoria, no fue la fuerza de los brazos, ni la astucia de los movimientos en el campo. Fue la constancia invisible de una fe que se negó a rendirse, incluso cuando los cuerpos temblaban de cansancio. Fue el acto simple, pero profundamente poderoso, de sostener un bastón hacia el cielo, sabiendo que mientras ese símbolo estuviera en alto, la esperanza también lo estaría. Moisés no luchó con espada, pero sostuvo la batalla sobre sus hombros, y eso enseñó al pueblo que hay guerras que no se ganan con gritos ni lanzas, sino con perseverancia espiritual, con manos que se alzan y no se sueltan, con hermanos que no permiten que esas manos caigan. Josué, sentado junto al altar mientras el sol se ocultaba, repasaba cada instante con los ojos cerrados. Las escenas pasaban una tras otra en su mente. Los primeros gritos, el polvo, la sangre, la figura de Moisés recortada contra el cielo, el temblor de su propia lanza en el primer ataque, el poder inexplicable que lo sostuvo. Y en medio de todo eso, comprendió una verdad que llevaría por el resto de su vida. El liderazgo no es dominio, es responsabilidad.
No es hablar fuerte, es caminar adelante cuando todos temen. No es buscar gloria, es estar dispuesto a ser quebrado por un propósito mayor. Esa batalla había sido su bautizo de fuego, pero también su llamado divino. Y esa noche, al mirar las estrellas, entendió que su vida ya no le pertenecía. Había sido elegido y había respondido. El pueblo, por su parte, no volvió a ser el mismo. Ya no eran esclavos con miedo, ni caminantes quejumbrosos en el desierto. Ahora sabían lo que era luchar, perder y ganar. Sabían lo que era depender completamente de Dios, no solo para el pan o el agua, sino para el aliento mismo. Habían visto el poder del cielo actuar en medio de su debilidad, y eso había despertado algo en ellos que ni el desierto más árido podría apagar: identidad. Porque cada vez que miraran al cielo, recordarían ese bastón, no por su forma, no por su historia, sino por lo que representaba: la conexión viva entre un pueblo frágil y un Dios todopoderoso que pelea por los suyos cuando ellos creen, cuando obedecen, cuando no sueltan. Y quizás la mayor lección de ese día no fue que Dios puede ganar una guerra con pocos. Eso ya lo sabían. La lección fue que la fe colectiva es invencible cuando cada uno ocupa su lugar. Moisés con los brazos al cielo, Aarón y Hur firmes a los lados, Josué al frente, el pueblo unido detrás. No hubo milagro aislado, hubo cooperación divina y humana, un sistema de fe funcionando en perfecta sincronía, y esa imagen quedó impregnada en el corazón de cada israelita. Si uno se cansa, el otro lo sostiene. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno se pierde, el otro le recuerda el camino. Cuando la noche cayó por completo y el cielo se llenó de estrellas, Moisés miró al altar y alzó una última oración, esta vez sin palabras. Era un agradecimiento silencioso, una promesa renovada de seguir adelante, de no detenerse hasta alcanzar la tierra prometida, porque esa victoria no era el final, era una señal, un hito en el camino. Y aunque muchas pruebas aún vendrían, una cosa era segura: mientras hubiera un bastón alzado hacia el cielo, mientras el pueblo recordara lo aprendido ese día, nada podría detenerlos. Porque cuando el liderazgo se apoya, la fe se mantiene firme y la obediencia se mantiene viva, el cielo siempre responde. La historia de Moisés, Josué, Aarón y Hur en el valle donde Amalek fue derrotado no es solo un relato antiguo encerrado en las páginas del Éxodo. Es una brújula espiritual, una enseñanza viva para todo aquel que alguna vez se ha sentido en medio de una batalla. Porque en la vida real también hay enemigos que nos atacan sin previo aviso. Hay momentos en los que nuestras fuerzas se agotan, en los que nuestros brazos ya no pueden más. Y allí, en esa fragilidad humana, aparece la mayor de las verdades. No estamos solos. Siempre hay un Aarón, siempre hay un Hur, siempre hay alguien que puede sostenernos cuando estamos por caer. Y si no lo hay, quizás nosotros seamos llamados a ser ese soporte para otro. Cada uno de nosotros tiene un bastón que levantar. Puede ser la fe de una familia, el ánimo de una comunidad, el ejemplo para nuestros hijos, la oración que nadie más ve. Y aunque a veces pese, aunque nuestras manos tiemblen y el cansancio quiera derribarnos, esta historia nos recuerda que cuando ese bastón se mantiene firme, el cielo pelea por nosotros, no con estruendo, no con fuego, sino con presencia, con propósito, con fidelidad. La victoria no siempre se verá en conquistas grandiosas, a veces será sobrevivir al día, mantener la esperanza, sostener la promesa. Yahvé Nisí, el Señor es mi bandera, no es solo un nombre antiguo. Es una verdad que sigue ondeando sobre los que creen, sobre los que no se rinden, sobre los que, aún cansados, siguen mirando al cielo. Porque cuando la lucha se hace insoportable, cuando el enemigo parece invencible, hay una bandera que no cae, una presencia que no falla, un Dios que no abandona. Esa es la lección eterna de un bastón alzado, que la verdadera victoria no está en las manos del más fuerte, sino en las del más obediente, y que mientras haya fe, siempre habrá esperanza. Si esta historia tocó tu corazón,
no la dejes aquí. Compártela con alguien que hoy necesita saber que no estás solo en su batalla. Deja un comentario con lo que más te impactó y cuéntanos quién ha sido ese Aarón o ese Hur en tu vida. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias que alimentan el alma y fortalecen la fe. Y recuerda siempre, aunque tus brazos se cansen, mientras tu fe siga en alto, el cielo jamás te dejará caer.